Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver otro tema más de la unidad que estábamos viendo, la unidad que es referente a la electrostática, electricidad. Este es el tema número 2 que lleva por título Leyes de la electrostática en la Tierra y el cosmos. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre este tema y vamos a ver qué es la electricidad, ¿no? Es la parte de la electricidad, la electrostática en sí, que comprende el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Eso tenemos que tener en cuenta, son cargas eléctricas en reposo. Las leyes de la electrostática son dos. La primera, que es la ley cualitativa, que dice que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y cargas eléctricas de diferentes signos se atraen. Y la segunda, que me dice la ley cuantitativa, donde analizamos la fuerza con la que se atraen o repelen esas cargas, ¿no? En este caso dice que la fuerza con la que atraen o repelen dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa y que depende de una constante K. La fórmula para esta parte de la unidad es la siguiente, donde decimos que fuerza es igual a constante K multiplicado por carga 1 por carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado según la ley cuantitativa. El valor de K, en este caso, esta unidad de aquí, que es la constante de proporcionalidad, es de 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado en el sistema internacional, y en el sistema CGS es de 1 dina por centímetro cuadrado sobre stat coulomb al cuadrado. Ahora vamos a ver un poco las equivalencias, donde un newton es igual a 1 por 10 elevado a 5 dina, donde un coulomb equivale a 3 por 10 elevado a 9 stat coulomb, un microcoulomb equivale a 1 por 10 elevado a menos 6 coulomb, un nanocoulomb equivale a 1 por 10 elevado a menos 9 coulomb y un picocoulomb equivale a 1 por 10 elevado a menos 12 coulomb. Estas equivalencias nos ayudan para nosotros poder transformar una unidad de un sistema a otro, ¿no? En este caso de coulomb a stat coulomb, de nanocoulomb o microcoulomb a coulomb. Por otra parte, también tenemos que saber que el valor eléctrico de un electrón y de un protón también es de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Ahora vamos a resolver los ejercicios planteados en nuestro material de apoyo. El hacer número 1 dice, hallar la distancia en la que están separadas dos cargas eléctricas de 3 por 10 elevado a menos 4 coulomb y 4 por 10 elevado a menos 4 coulomb, sabiendo que la fuerza con la que se atraen es de 52 por 10 elevado a 25 newton. Anotando las unidades que tenemos, los datos, decimos dato, distancia y lo que queremos encontrar. La carga 1 es 3 por 10 elevado a menos 4 coulomb. La carga 2 es 4 por 10 elevado a menos 4 coulomb. La constante es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, asumiendo que estamos en el sistema internacional. Y la fuerza es 52 por 10 elevado a 25 newton. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar, la vamos a hacer o vamos a tomar la que hemos visto en un principio, ¿no? Que dice fuerza igual a constante por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. De esta fórmula nosotros vamos a despejar distancia, de manera que distancia igual a raíz cuadrada de constante por carga 1 por carga 2 sobre fuerza. Reemplazando los datos que tenemos, decimos distancia igual a raíz cuadrada de 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 3 por 10 elevado a menos 4 coulomb por 4 por 10 elevado a menos 4 coulomb sobre 52 por 10 elevado a 25 newton. Realizando las multiplicaciones, en este caso en la parte de arriba de la fracción, decimos distancia igual a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 1.2 por 10 elevado a menos 7 coulomb al cuadrado sobre 52 por 10 elevado a 25 newton. De aquí simplifico newton con newton, coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado y realizo la multiplicación, ¿no? Digo, distancia es igual a raíz cuadrada de 2.08 por 10 elevado a menos 24 metros al cuadrado. ¿De dónde resulta este valor que está en la cantidad subradical? De multiplicar 9 por 10 elevado a 9 por 1.2 por 10 elevado a menos 7 y dividir esa cantidad entre 52 por 10 elevado a 25. Extrayendo la raíz cuadrada de ese valor, yo tengo que la distancia es igual a 1.44 por 10 elevado a menos 12 metros.
Vamos al hacer número 2. Este dice calcular la fuerza que se ejerce entre las cargas carga 1 y carga 2 de más 25 por 10 elevado a menos 6 coulomb y más 16 por 10 elevado a menos 6 coulomb respectivamente, distante una de otra a 10 centímetros. Los datos, ¿cuáles son? La fuerza, que es lo que no conozco. Carga 1, que es 25 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Carga 2, que es 16 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Constante K, que es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y distancia, que es 10 centímetros, que eso equivale a 0,1 metro. Calculando fuerza. Para calcular fuerza nosotros reemplazamos todos los datos que tenemos dentro de nuestra fórmula, ¿no? Entonces decimos, fuerza es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 25 por 10 elevado a menos 6 coulomb por 16 por 10 elevado a menos 6 coulomb dividido entre 0,1 metro elevado al cuadrado. Desarrollando la multiplicación y la potencia en la fracción, tengo que fuerza es igual a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 4 por 10 elevado a menos 10 coulomb al cuadrado sobre 0,01 metros cuadrados. Ya que yo simplifico metro cuadrado con metro cuadrado, coulomb cuadrado con coulomb al cuadrado, y para hallar la fuerza yo multiplico este valor con el de aquí y luego divido entre 0,01. De manera que la fuerza va a ser 360 newton. En el hacer número 3 vamos a tener que decir hallar la fuerza que ejerce entre las cargas carga 1 y carga 2 de 22 por 10 elevado a menos 2 coulomb y 18 por 10 elevado a menos 2 coulomb respectivamente, distante una de otra a 1.2 kilómetros. La orden es muy parecida a la anterior a hacer, entonces vamos a reemplazar y vamos a encontrar los datos que tenemos, ¿no? La fuerza es lo que otra vez estamos buscando. La carga 1 es 22 por 10 elevado a menos 2 coulomb. La carga 2 es 18 por 10 elevado a menos 2 coulomb. Y la constante es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, teniendo que la distancia es 1.2 kilómetros. Esto 1.2 kilómetros tengo que convertir a metros porque estamos trabajando en el sistema internacional. Eso equivale a 1.1200 metros. Perdón. Ahora, para calcular F vamos a reemplazar todos estos datos en la fórmula y vamos a decir fuerza es igual a 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 22 por 10 elevado a menos 2 coulomb por 18 por 10 elevado a menos 2 coulomb dividido entre 1200 metros, todo esto elevado al cuadrado. De donde la fuerza va a ser igual a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 3.96 por 10 elevado a menos 2 coulomb al cuadrado sobre 1.44 por 10 elevado a 6 metros al cuadrado. En este caso vamos a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado, coulomb cuadrado con coulomb al cuadrado, y la fuerza va a ser 247.5 newton. ¿Por qué sale esto? Porque el resultado es multiplicar 9 por 10 elevado a 9 por 3.96 por 10 elevado a menos 2, y eso dividirlo entre 1.44 por 10 elevado a 6. En el hacer número 4 tenemos lo siguiente. Hallar la fuerza que ejerce entre las cargas eléctricas carga 1 9.5 por 10 elevado a menos 6 coulomb y carga 2 igual a menos 8 por 10 elevado a menos 4 coulomb a una distancia de 5 centímetros. En este caso, la misma orden y lo mismo vamos a hallar. No tenemos que encontrar la fuerza, tenemos ambas cargas que nos está mencionando el enunciado, la constante de proporcionalidad que tenemos que anotarla siempre, y la distancia que vamos a convertir de 5 centímetros a su equivalencia en metros para trabajar en el sistema internacional. Para calcular la fuerza utilizo la fórmula que ya hemos visto, y de manera que fuerza es igual a 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado multiplicado por 9.5 por 10 elevado a menos 6 por menos 8 por 10 elevado a menos 4 coulomb dividido entre 0,05 metros elevado al cuadrado.
La particularidad aquí es que tenemos que hay un valor negativo, ¿no? En este caso, menos 8 y 9.5. Multiplicado, aplicando la ley de signo, tenemos menos 7.6 por 10 elevado a menos 9 coulomb al cuadrado. Y abajo tenemos 2.5 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Podemos simplificar, simplificamos metro cuadrado, coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado. Y la fuerza que vamos a encontrar es de 27.360 newton. Ahora, la fuerza que hallamos es negativa. ¿Por qué? Porque este valor es positivo. Más por menos es menos. Dividido entre más me va a dar menos. Este valor negativo no me indica un valor matemático, un valor en sí. Lo que me indica esta fuerza, según la propiedad cualitativa de las cargas eléctricas, es que se están atrayendo, no ejercen una repulsión, ¿no? Una atracción. ¿Por qué? Porque son de diferente valor. Como podemos ver, la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa, por consiguiente se van a atraer. En este caso, vamos a pasar al hacer número 5 y dice: en los vértices de un triángulo equilátero de 25 centímetros de lado se encuentran carga de 5 por 10 elevado a menos 4 coulomb, y menos 3 por 10 elevado a menos 3 coulomb y 8 por 10 elevado a menos 5 coulomb. Calcular la fuerza que ejerce la primera y la segunda sobre la tercera carga. Mis datos son la carga 1, que es 5 por 10 elevado a menos 4 coulomb, la carga 2, que es menos 3 por 10 elevado a menos 3 coulomb, y la carga 3, que es 8 por 10 elevado a menos 5 coulomb. La distancia 1 y la distancia 2 son 0,25 metros, convirtiéndolo lógicamente a metros, lo que está en centímetros. Y la constante ya la conocemos, ¿no? 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Este es el triángulo sobre el cual están las tres cargas. Tenemos la carga 1 y la carga 3, separadas por una distancia 1. Lógicamente estas cargas, como son positivas ambas, va a generar una fuerza de repulsión y va a mandar con la fuerza 1 a la carga 3 en ese sentido. Ahora, por otro lado está la carga 2, que también va a interactuar con la carga 3 según lo que me dice el enunciado. Entonces, como las cargas son de signo diferente, este es negativo y este es positivo, va a generarse según la distancia 2 una fuerza de atracción, es decir, va a jalar a la carga 3 hacia la carga 2. Y esa va a ser la fuerza 2. Según los vectores, una unidad que ya hemos visto nosotros, la suma vectorial de estos dos componentes podemos aplicarla gráficamente trazando sus equivalentes, tanto de fuerza 1 como de fuerza 2, y uniendo el origen de ambos vectores con el sentido de las equivalentes, ¿no? En ese caso, ese va a ser mi vector resultante o mi fuerza resultante. Esto gráficamente, analíticamente, tenemos que calcular fuerza 1 y fuerza 2 y aplicar la ley de los cosenos. Decimos, calculando fuerza 1. Fuerza 1 es constante por carga 1 por carga 3 sobre distancia 1 al cuadrado, porque es fuerza 1 o carga 1, perdón, con carga 3. Reemplazando los datos que tenemos y encontrando la fuerza 1, vamos a ver que esto es 5.760 newton. Ahora vamos a calcular la fuerza 2 con la misma fórmula, pero la diferencia es que ahora se va a interactuar la carga 2 con la carga 3, ¿no? Y se va a tomar la distancia 2, que es la misma que la distancia 1. Reemplazando los datos, yo tengo esa cantidad. Sacando la respuesta, obtenemos que la fuerza 2 es menos 34.560 newton. Ese menos indica que están atrayéndose. Ya saben, no es un valor matemático. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo vamos a tomar en cuenta en negativo cuando trabajemos en el cálculo de la fuerza resultante. Ahora decimos, calculando la fuerza resultante, la fórmula me dice fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado, menos 2 por fuerza 1 por fuerza 2 por coseno 60. Según la ley de los cosenos, tenemos que trabajar con el ángulo opuesto al que estamos encontrando. En este caso, coseno 60. ¿Por qué 60? Porque es el suplementario de este ángulo que es 120. Seguidamente reemplazamos los datos que tenemos dentro de mi fórmula y lo que viene a continuación es simplemente cálculo que la calculadora lo va a hacer por nosotros, ¿no? Tenemos que la fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de 3.32 por 10 elevado a 7 newton al cuadrado
más 1.19 por 10 elevado a menos 9, newton al cuadrado, menos 1,99 por 10 elevado a 8 newton al cuadrado. Reduciendo estas tres cantidades, yo tengo que la fuerza resultante es raíz cuadrada de 101,03 por 10 elevado a 9 newton al cuadrado, de donde trayendo la raíz cuadrada tenemos que la fuerza resultante es 32.070,32 newton. Esa es la fuerza con la que está actuándose sobre esta carga de aquí. En el hacer número 6 tenemos un ejemplo muy parecido. ¿Por qué? Porque me habla también de los vértices de un triángulo equilátero, en este caso de 2 centímetros de lado, pero me habla de cargas que están en nanocoulomb. Entonces hay que calcular la fuerza que se ejerce la primera y la segunda sobre la tercera, según lo que me dice el enunciado. En este caso, yo anotaré mis datos, ¿no? Carga 1 es 2 nanocoulomb, que por proceso de conversión yo lo convierto y encuentro que esto es 2 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Lo mismo con la carga 2 y la carga 3. Lo voy a convertir a coulomb para poder trabajar. Seguidamente, digo que la distancia 1 y 2 es de 0,02 metros, convirtiendo estos 2 centímetros a metros. Y la constante es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. En este caso, tenemos otra vez un triángulo equilátero, pero como las tres fuerzas son positivas, o las tres cargas son positivas, vamos a ver cómo se forma la resultante en mi sistema. La carga 1 está ahí, la carga 3 está ahí. Ambas interacción de esas dos cargas genera una fuerza de repulsión según la distancia 1 que manda la carga 3 hacia allá con una fuerza determinada. Cuando introducimos la carga 2, esta según la distancia 2 genera una fuerza también de repulsión sobre el resultante. Esa va a ser la fuerza número 2. Gráficamente trazamos los equivalentes tanto de fuerza 1 como de fuerza 2 para hallar el resultante, ¿no? Esa viene a ser mi fuerza resultante según la gráfica. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la intensidad de esta fuerza resultante de manera analítica según el proceso que vimos anteriormente, ¿no? Calculamos la fuerza 1 con la carga 1 y la carga 3, elevando la distancia 1 al cuadrado. Los datos son estos que están en pantalla y lo que tenemos que hacer es con la ayuda de nuestra calculadora científica encontrar el valor numérico de la fuerza 1. Esto es 2.25 por 10 elevado a menos 4 newton. Ahora calculamos la fuerza 2 con la carga 2 y la carga 3. De igual manera reemplazamos los datos que tenemos dentro de nuestra carga o nuestra fórmula, tomando en cuenta que vamos a notar la carga 2 y la carga 3. Realizando nuestras operaciones indicadas, obtenemos que la fuerza 2 es 3.38 por 10 elevado a menos 4 newton. Seguidamente, calculamos fuerza resultante con el teorema de la ley de los cosenos. En este caso, fíjense, utilizamos coseno 120. ¿Por qué? Porque la gráfica se forma de manera distinta. En este caso, la resultante está aquí. Este es el ángulo de 120 grados, que es el suplementario del ángulo que se forma entre la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿no? Reemplazando los datos que tenemos, ustedes pueden ver que es una expresión muy grande. Seguidamente, desarrollando las potencias, tenemos que la fuerza resultante es raíz cuadrada de 5,06 por 10 elevado a menos 8 newton al cuadrado, más 1.14 por 10 elevado a menos 7 newton cuadrado, más 7.61 por 10 elevado a menos 8 newton al cuadrado. Reduciendo esas tres cantidades, tengo que la fuerza resultante es raíz cuadrada de 2.41 por 10 elevado a menos 7 newton al cuadrado y que la fuerza resultante es 4.91 por 10 elevado a menos 4 newton. Lógicamente, esto según las opciones que tenemos en nuestro material puede variar en algunos valores, ¿no? No es exactamente porque a veces se eliminan decimales según la necesidad que tengamos al momento de hacer nuestros cálculos. El hacer número 7 dice 2 cargas de 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb y 6 por 10 elevado a menos 6 coulomb se encuentran separadas a 0,2 metros en el vacío. Calcular la fuerza que ejercerán estas cargas sobre la tercera de menos 3 por 10 elevado a menos 6 coulomb colocado, inciso A, en medio entre las dos cargas, inciso B,
a 0,05 metros de la primera y entre ellas, inciso C, a 0,03 metros de la segunda y fuera de ella. Según las condiciones B y C, ustedes van a plantear un bosquejo así como voy a plantearlo yo, según la condición del inciso A, ¿ya? Tenemos la carga 1 y tenemos la carga 2. Estas dos cargas están separadas a una distancia de 20 o 0,20 metros, que es 0,2 metros, ¿no? En medio de estas dos cargas, según lo que me dice el inciso A, yo coloco una carga tercera, que es esta con naranja. Esta carga, por la influencia de estas dos cargas, las que están en los extremos, va a generar una fuerza hacia la carga 1 y hacia la carga 2. Lógicamente, la que genera hacia la carga 1 va a ser fuerza 1 y la que se genera hacia la carga 2 va a ser la fuerza 2. La distancia entre la carga 3 que estamos colocando entre medio de las dos cargas es la misma. ¿Por qué? Porque dice en el medio. Ahora, en la condición del inciso A o del B y el C, perdón, varía, ¿no? Dice a 0,05 la primera y entre ellas, es decir, un poco más acercado a la primera carga. Y el inciso C dice a 0,03 metros la segunda y fuera de ella, es decir, por este otro lado. Y ustedes van a poder calcular cuánto valen esas fuerzas. Luego, eso quiere decir que la carga 3 está a 0,1 metro de la carga 1 y está a 0,1 metro de la carga 2. Con eso podemos anotar nuestros datos. Carga 1, que es 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Carga 2, que es 6 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Carga 3, que es menos 3 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Distancia total, que es 0,20 metros. Distancia 1, distancia 2, que es 0,10 metros. Calculando la fuerza 1, según la fórmula que tenemos, decimos fuerza 1 es constante por carga 1 por carga 3 sobre distancia 1 al cuadrado. Reemplazando los datos que tenemos dentro de la fórmula y calculando, tenemos que la fuerza 1 es 10,08, ¿no? Un valor negativo, lógicamente, que como les dije hace un momento, según la gráfica ya estamos apuntándolo, que genera una fuerza de atracción hacia la carga 1. Lo mismo pasa cuando calculamos la fuerza 2. Fuerza 2 es igual a constante por carga 2 por carga 3 sobre distancia 2 al cuadrado. Reemplazando los datos tenemos lo siguiente. Y la fuerza 2 es 16,2 newton. Legalmente o técnicamente tendría que venir un menos por delante. Pero como les decía hace un momento, ese menos indica que es una atracción hacia la fuerza o la carga 2. Ahora, para hallar la resultante de estas dos fuerzas, veamos, están sobre una misma línea recta, ¿no? Una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Entonces, para calcular las resultantes, yo digo, resultante es la carga que va a la derecha menos la carga que va a la izquierda. Como están sobre una misma línea recta, se trabaja de esa manera. Si tuvieran, como en el caso anterior, en un triángulo, pues se formaría la ley de los cosenos o la ley de los senos, según la necesidad. En este caso solamente están sobre una recta, una resta, una suma algebraica y esta. Fuerza resultante es 16,2 newton menos 10,8 newton, de donde la fuerza resultante es 5,4 newton. El hacer número 8 me dice dos cargas de 15 stat-coulomb y 2 stat-coulomb separadas a 20 centímetros en el vacío. Calcular el punto donde se debe colocar una carga de 16 stat-coulomb para que la fuerza resultante sea nula. Tenemos la carga 1 y la carga 2. Están separadas a una distancia de 0,20 metros o 20 centímetros. Y ahí más o menos no sabemos qué distancia se tiene que colocar una carga que ejerce una fuerza 1 y una fuerza 2 sobre dicha carga. La distancia de la fuerza 1 o la carga 1 hacia la carga que vamos a colocar es una distancia X porque no conocemos. Y la distancia de la fuerza 2 o la carga 2, perdón, a la carga que vamos a colocar es la distancia total menos la distancia de X. Entonces, ¿cuáles son mis datos que tenemos? Carga 1 que es 15 stat-coulomb, carga 2 que es 12 stat-coulomb y la carga 3 que van a ver que no es necesario que la anotemos. La distancia total es 0,20 metros. Para calcular X en este caso, cuando me pide, siempre que me pida
el punto donde se debe colocar la carga o una carga de prueba para que la fuerza resultante sea nula, aquí la clave está aquí, para que sea nula, tiene una fórmula específica. Esa fórmula me dice x igual a distancia total dividido entre la raíz cuadrada de carga 2 sobre carga 1 más 1. Conozco la distancia total, conozco la carga 2 y la carga 1 y conozco, bueno, sé que puedo reemplazar el valor de 1, entonces yo reemplazo todos mis datos. Digo, x es igual a 0,20 metros dividido entre raíz cuadrada de 2 stat coulomb sobre 15 stat coulomb más 1. Simplifico los stat coulomb y digo, x es igual a 0,20 metros entre raíz cuadrada de 0,8, que es lo que resulta de dividir 2 entre 15, más 1. Sacando la raíz cuadrada de 0,8, esto es 0,89. X es 0,20 metros sobre 0,89 más 1. Realizando la suma en el denominador, tengo que X es igual a 0,20 metros dividido entre 1,89. Por último, realizamos la división, de manera que X va a ser 0,1056 metros, o lo que es igual, X igual a 10,56 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga de prueba que vamos a colocar tiene que estar a 10,56 centímetros de la primera carga. En este punto aquí, 10,56. Y no es más. Y para terminar estos ejemplos del día de este video, decimos hacer número 9 en los vértices de un triángulo rectángulo. Están tres cargas eléctricas de 3 microcoulomb, menos 2 microcoulomb y menos 6 microcoulomb. Uno de los catetos del triángulo mide 2 metros y su hipotenusa 4 metros. Hallar la fuerza resultante en el vértice del ángulo recto. ¿Cuáles son mis datos? Carga 1, 3 microcoulomb, que realizando la conversión, esa es 3 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Carga 2, que es menos 2 microcoulomb, que convirtiéndolo a coulomb es menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y la carga 3, que convirtiendo a coulomb es menos 6 por 10 elevado a menos 6 coulomb. La distancia 1 es 2 metros, la hipotenusa es 4 metros. La distancia 2 es 3.46 metros. Esto lo calculo realizando o utilizando el teorema de Pitágoras para hallar el valor del otro cateto. La constante que ya conocemos. Y aquí tenemos nuestro triángulo que nos va a servir para guía, ¿no? Tenemos la carga 1 y la carga 3. Así como hicimos en los triángulos equiláteros, de la misma manera trabajamos aquí. La carga 1 es positiva, la carga 3 es negativa. Va a generar una fuerza, según la distancia 1, una fuerza de atracción hacia la carga 1 de la carga 3. Esa va a ser la fuerza 1. Seguidamente introducimos la carga 2. Esa también es una carga negativa, ¿no? Según la distancia 2, que es que separa la carga 2 de la carga 3, veamos que son ambos negativos, entonces va a generar una fuerza de repulsión, va a empujar a la carga hacia allá. En este caso, esa va a ser la fuerza 2. Y aplicando, fíjense ustedes, como tenemos dos vectores formando un ángulo recto entre ellos, pues yo simplemente trazo los equivalentes y encuentro la fuerza resultante. Que dicho sea de paso, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y para esto la fuerza resultante se calcula con el teorema de Pitágoras. Decimos, calculando fuerza 1, esto es carga 1 por carga 3 sobre distancia 1 al cuadrado por constante. De donde la fuerza 1 vamos a encontrar nosotros reemplazando los datos que hemos encontrado en el enunciado. Y dándome esta fuerza 1 como menos 4.05 por 10 elevado a menos 2 newtons. No se olviden que el negativo no me indica un valor matemático en sí, me indica simplemente que está atrayéndose hacia la carga 1. En este caso la fuerza 2, de igual manera vamos a calcular con la fórmula y con los datos que son necesarios, ¿no? Que en este caso es la carga 2 y la carga 3. Realizando el reemplazo de los datos que tengo dentro de la fórmula y calculando el valor en sí, tengo que la fuerza 2 es igual a 9.02 por 10 elevado a menos 3 newtons. Fíjense ustedes que aquí salió positivo. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una repulsión entre la fuerza de la carga 2 y la carga 3. Ahora,
Para calcular la resultante, pues yo aplico el teorema de Pitágoras, considerando que estas dos fuerzas, 1 y 2, son los catetos de este triángulo rectángulo. Calculando fuerza resultante, digo, es igual a fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Reemplazando lo que yo he encontrado, realizando las potencias, sumando los elementos y extrayendo la raíz cuadrada de la cantidad subradical, yo tengo que la fuerza resultante es 0,041 newton. Y así como pueden ver, jóvenes, hemos resuelto 2 ejercicios en un video. Por ese motivo es que se ha hecho 9 ejercicios, perdón, ¿no? Por ese motivo es que se ha hecho un poquito largo, pero es necesario verlo, cómo se resuelven los ejercicios, cómo se hacen. Y no se olviden de que tenemos que ver y repasar para poder asimilar de una mejor manera los contenidos. Nos vemos la próxima, chicos.